Eh, Bueno, muy buenos días. Vamos a ir iniciando con esta charla informativa que la vamos a comenzar a replicar por lo menos una vez al mes, no solamente con los adheridos al Pacto Global, sino también con otras empresas que también están haciendo reportes de sostenibilidad o pretendiendo hacerlos como instancia que promueve estos temas. Nos ha parecido de suma importancia poder aportar en este sentido. Esta sesión informativa van a poder ver que el siguiente es el programa de la sesión informativa. Si puedes poner uno más, Eduardo. Tenemos 5 puntos, vamos a tratar de terminar esto en una hora. Vamos a ver cuál es la importancia de reportar brevemente. ¿Eso qué quiere decir? Yo les voy a comentar un poco el qué, para qué y cómo, y después vamos a ceder la palabra a FICA Group, que es una de las consultoras aliadas con las que estamos trabajando y que tienen experiencia en todo lo que es el reporte de sostenibilidad con las herramientas más importantes para ello, tanto GRI, tanto la ISO 26000 e incluso el mismo COP que se puede insertar dentro de estos documentos, el COP o COE, que son para las empresas adheridas a Pacto Global un requerimiento para mantenerse activas. Asimismo, vamos a finalizar la reunión con la presentación específica de lo que es el COP y el COE. El COP, el comunicado del progreso para las empresas, y el COE, el comunicado de compromiso para las organizaciones no empresariales que están adheridas al Pacto Global, y las últimas que deben presentarlo cada 2 años. En este sentido, si vamos adelante, Eduardo, ¿cuál es la importancia de reportar? Y en esto no voy a extenderme mucho, pero como mandato de Naciones Unidas, siempre nos piden que reflejemos y podamos socializar con nuestras empresas adheridas 3 temas. El qué es una memoria de sostenibilidad, para qué es necesario realizar una memoria de sostenibilidad y cómo hacerlo. Entonces, enfocándonos en la primera parte, en el qué es una memoria de sostenibilidad, les comentamos que son una de las herramientas más fundamentales para todas esas empresas que están comprometidas en temas de responsabilidad social empresarial y sostenibilidad, ¿no? Es una de las mejores formas, además, para generar este diálogo con los grupos de interés con los que están trabajando. ¿Para qué sirve las memorias de sostenibilidad? Bueno, eso está bastante claro. La idea es hacer visible y hacer público los esfuerzos y los recursos que las empresas utilizan a la hora de generar sus proyectos de RSE, de sostenibilidad, sobre todo ahora que la tendencia es más un trabajo hacia el desarrollo sostenible. Además, la importancia de realizar este tipo de documentos dentro de las empresas puede comenzar con la elaboración de una especie de diagnóstico previo dentro de las mismas empresas, que pueden encaminar muy bien las buenas prácticas empresariales, tanto de las empresas como de las organizaciones no empresariales. Y finalmente, el por qué es importante redactar una memoria de sostenibilidad para las empresas. Bueno, ahí son varios puntos, pero sobre todo, y eso está muy claro, eso también está reflejado en los indicadores a nivel regional, que mejora la imagen de la empresa y la reputación dentro de su sector, que al mismo tiempo puede identificar los riesgos empresariales, tanto los intramuros como en la cadena de suministro de la misma organización. Fortalece, como les decía antes, las relaciones con los grupos de interés y las partes interesadas, y además hace una diferenciación y posicionamiento ante los inversionistas y los compradores responsables, o los clientes y usuarios responsables. El COP, la comunicación de progreso, es un reporte que se emite de manera anual para todas las empresas adheridas a lo que es el pacto, o en su caso para las organizaciones no empresariales, emiten el COE cada 2 años. Esto es muy importante, ya que no solamente es un requisito indispensable para las empresas adheridas, sino que es una manera de visibilizar todo lo que están trabajando, lo que están desarrollando en base al compromiso que se ha firmado, que han firmado estas empresas junto con el pacto en temas de
desarrollo, de sustentabilidad, de derechos humanos, prevención de violencia, entre otros. Entonces, cuando nuestras empresas están adheridas, llegan a desarrollar estos reportes, tienen que hacerlo utilizando uno de los 3 niveles de diferenciación que tenemos. Son los siguientes. El básico, el learner o el aprendiz, en este nivel son las empresas que por lo general recién están entrando al pacto, o a veces son empresas que por su escala, por su giro, no cumplen algunos de los requisitos mínimos que exige el reporte del COP. Entonces, en este nivel son empresas que se les consideran aprendices cuando no cumplen uno o más de estos requisitos. Después pasamos al siguiente nivel, que es el nivel activo, que ya es cuando las empresas pueden cumplir con los requisitos mínimos en el reporte, ya se las considera activas dentro de lo que es el pacto. Y las avanzadas ya son las empresas que cumplen con todos los rendimientos de la parte activa y se enfocan más ya a un reportaje mucho más completo, mucho más robusto de lo que están haciendo, y son empresas que se están tratando de enfocar en ser líderes en su sector en temas de sostenibilidad, en los temas que están tratando de promover en la empresa dentro del pacto. Dicho esto, ¿cómo se prepara un COP? Bueno, aquí hay 5 puntos que siempre se tienen que tomar en cuenta cuando se desarrolla el reporte. Hay que conocer las fechas, su fecha límite. Esta fecha límite, como bien veremos, es un año para las empresas desde su adhesión al pacto, y para las organizaciones no empresariales son de 2 años, ¿no? Esto es para darles tiempo de acomodarse, empezar sus reportes, que puedan utilizar las herramientas, que vamos a ver un poco más adelante, para hacer sus autodiagnósticos, y que puedan empezar a implementar, a integrar todo lo que son los conceptos y los lineamientos que tenemos en pacto dentro de sus operaciones de día a día. Ahora, ¿cuáles son los requisitos mínimos? Para el COP, el requisito mínimo primero es obviamente una declaración de su autoridad máxima, por lo general es el gerente general, el CEO, que es en apoyo a las iniciativas y los principios. Es el compromiso de la organización hacia el Pacto Global. Después de esto, son las descripciones de las medidas que está llevando a cabo la empresa. Estas medidas, como pueden ver en la presentación, son medidas que tienen que estar enfocadas en 4 áreas mínimas, que son derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y anticorrupción, ¿no? Esto es muy importante. Estos son de los pilares que tenemos en Pacto Global en la parte del reporte, que necesitamos que las empresas nos informen qué es lo que están haciendo. Y algo muy importante acá de notar es que en el reporte, si por alguna razón no tuvieron medidas o acciones, o no se hizo una planificación para llevar a cabo alguna implementación o acción en alguna de estas áreas, de igual manera se debe de reportar las razones, digamos. Eso es bastante importante. Y por último, en cada una de estas áreas se debe hacer una medición, una evaluación de los resultados. O sea, cuando se reporta, no es suficiente solamente describir lo que se va a hacer, sino cómo se va a medir el progreso, cómo se van a medir los resultados, ¿no? Entonces, en cada una de estas áreas se tiene que explicar qué se va a hacer, qué se está haciendo y cómo se va a medir, cuál es la medición que se está utilizando, cuál es la métrica. Eso podemos ver en este cuadro de una manera un poco más visual, ¿no? Para cada una de las áreas que requiere el reporte, ¿no? En cada una tenemos la descripción de medidas, políticas, procedimientos, ¿no? Y cómo se miden los resultados en cada uno, ¿no? En adelante. Bueno, hay diferentes formatos en el que se puede entregar este reporte. No es un solo
formato estandarizado, hay flexibilidad. Se puede hacer un documento independiente que sea únicamente para la presentación del COP o del COE, pero sugerimos que sea parte del informe de sostenibilidad y responsabilidad social corporativa de la empresa, que el COP esté integrado en sus reportes, en sus memorias institucionales anuales, ¿no? Para las empresas y cada 2 años para las organizaciones no empresariales. Eso es muy importante porque de esa manera es más fácil para todos sus grupos de interés, para todas las personas que están accediendo a esta información, puedan ver no solamente la información del reporte del COP, sino toda la información alrededor de la empresa, ya sea si están incluyendo reportes financieros, si están incluyendo otras iniciativas, ¿no?, que esté teniendo la empresa, es muy importante. Ahora, para las empresas que recién están ingresando al pacto, tenemos plantillas básicas, de hecho las tenemos en línea, donde se pueden llenar directamente para que puedan empezar a familiarizarse con el reportaje, con lo que se pide, se incluyen los reportes, para que de esta manera puedan iniciar su proceso y ya puedan ir integrando estos reportes en su accionar de día a día, ¿no? El periodo, obviamente, como decimos, tiene que estar definido en el reporte, ¿no? Fechas de inicio y finalización del reporte. ¿Qué periodo comprende? ¿De qué fotografía, de qué periodo de tiempo de la empresa nos están enviando? Como les he mencionado al inicio, un poco más antes, se tiene que definir el nivel de diferenciación, ¿no? Nosotros, obviamente, preferimos que las empresas apunten hacia un nivel activo o avanzado, pero sabemos que hay empresas que están en un proceso de aprendizaje, entonces pueden optar por un nivel de aprendiz cuando no hay algún aspecto que no hayan podido cumplir dentro de los requisitos del reporte. Posterior a esto, ¿cómo se prepara? Tiene que tener en cuenta cuánto tiempo se necesita para informar, cuánto tiempo se necesita la empresa para recabar toda la información que se requiere en el COP, ¿no? Definir también los indicadores, cómo van a medir los resultados durante el año. Todo esto se debe de hacer al principio, ¿no? Ir definiendo para que durante el transcurso del año se puedan ir implementando no solamente las acciones, sino ir desarrollando todo lo que son los KPIs, los indicadores que van a estar utilizando para medir este progreso. Muy importante resaltar no hay que esperar hasta el último minuto para hacer este informe, ya que lleva tiempo, ya bastante tiempo, y muchas veces por tal momento pueden llegar a faltarles algunos datos y puede cambiar su nivel de diferenciación. Y esto no es solamente importante en temas de cumplir con los requisitos de la COP, sino es información que a fin de cuentas va a estar disponible al público, para sus grupos de interés, a todas las personas que estén interesadas en su empresa o organización. Es muy importante que ellos puedan tener toda la información completa, ¿no? Dicho esto, tenemos modelos, los cuales se pueden utilizar. Tenemos ejemplos también de los diferentes niveles, tanto de los básicos, de nivel activo y también de nivel avanzado, para que puedan ir teniendo una idea de cómo se puede ir implementando todo esto, ¿no? Dicho todo esto, tenemos herramientas. Después de esta presentación vamos a estar armando paquetes de documentación para las empresas que lo requieran, conteniendo toda esta información, incluyendo la presentación, para que puedan ir familiarizándose más a fondo, puedan ir viendo con sus encargados en las diversas áreas, para ver cuál es la mejor manera de empezar a implementar lo que es el reporte del COP o COE en sus organizaciones, y nosotros estaremos mucho más que felices de poder ayudarlos, de poder acompañarlos en todo lo que es este proceso.